Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de nuestros amigos que posiblemente en esta mañana se van a conectar y van a escuchar este tema o este pensamiento que en esta mañana quiero compartir con usted. Quiero hablarle en esta mañana de las obligaciones principales de los padres y esta va a ser la primera parte. Si Dios nos lo permite, de hoy en 8 días estaremos compartiendo la segunda parte. El tema que en esta mañana quiero tratar se llama obligaciones principales de los padres y esta es la primera parte de una serie que estamos llevando en nuestra congregación llamada La Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Y quiero invitarle a usted, si tiene a su mano la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, que se ubique o que vaya a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice Salomón en este versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Permítame, por favor, volverlo a leer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero iniciar preguntando, ¿cuántas veces usted y yo no hemos posiblemente recitado este versículo, Proverbios 22:6? ¿Quién no ha escuchado alguna vez este texto? Creo que si respondiéramos a la pregunta sería afirmativo. Este texto es un texto que es muy conocido por nosotros, ya que en múltiples ocasiones nosotros mismos lo hemos recitado, posiblemente lo hemos nombrado o inclusive lo hemos enseñado para la crianza y formación de nuestros hijos, como por supuesto en el día de hoy lo veremos. Quiero compartir con usted la siguiente enseñanza de esta manera. Como punto número 1, estaremos en esta mañana haciendo una breve introducción sobre las obligaciones principales de los padres. Como punto número 2, veremos como primer punto instruir a nuestros hijos en el camino que debe andar. Es algo principal para cada padre. Instruir a nuestros hijos en el camino que deben andar debe ser algo principal para nosotros como padres. Y el punto número 2, instruir a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia es el rumbo que debo entender conforme a lo que la Sagrada Escritura enseña. Y vamos a mirar, por supuesto, algunas conclusiones y algunas aplicaciones finales. Entonces quiero que usted me permita hacer una breve introducción sobre este tema. Cuando escuchamos este versículo bíblico, nos gozamos tanto que en ocasiones, lamentablemente, no entendemos lo importante que es este versículo o lo importante que significa para nosotros como padres. ¿Por qué? Porque el versículo 6 de Proverbios 22 dice: instruye al niño en su camino. Esta palabra camino se puede identificar también como la palabra vida. Entonces, este versículo básicamente deberíamos leerlo de esta manera: instruye al niño en su vida, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y debemos entender, queridos hermanos y amigos, que como padres debemos instruir a nuestros hijos por el camino correcto. Y la pregunta, ¿por qué o para qué?, es
porque cuando ellos sean mayores, no abandonen lo que evidentemente como padres les enseñamos o les llevamos para que fueran instruidos. Y quiero preguntarte, para ti como padre o para ti hermana como madre, ¿realmente es importante instruir a tu hijo en el camino correcto? Si para ti instruir a tu hijo en el camino correcto, para que cuando fuere viejo no se aparte, sino que permanezca firme, no es importante, te aseguro que para la escuela, el colegio, la universidad, los amigos, el mundo y sus deseos, junto con sus malas enseñanzas, y estoy hablando específicamente de este mundo malvado, para ellos no será importante la disciplina ni la instrucción de tus hijos. Estamos viviendo un tiempo perverso, estamos viviendo actualmente tiempos peligrosos que por supuesto cada uno de nosotros sabemos, y es necesario entender que como padres debemos instruir, y es una obligación principal de cada padre que ama a su hijo, instruirlos, formarlos, ayudarles para que en su vida definitivamente hagan las cosas de una manera correcta. Es por esto, hermanos, la importancia de instruir al niño o a la niña desde pequeños, para que cuando lleguen a la madurez nunca se aparten del buen camino. Ahora bien, se debe dejar muy en claro esto, que lamentablemente a muchos de nosotros no nos instruyeron en el buen camino del Señor. No estoy diciendo a todos, pero sí a algunos. Y posiblemente usted que me está escuchando, no le enseñaron sobre el respeto, ni sobre la honestidad, ni sobre la toma de decisiones, ni sobre la tolerancia, entre otros aspectos. Y por esto, infortunadamente, en el camino de nuestra vida, tomamos muy malas decisiones, las cuales han traído hasta el día de hoy dolor, angustia, frustración, miseria, entre otras cosas. Y de allí muchos hermanos y muchas hermanas le tienen miedo a volverse a equivocar, tienen miedo al fracaso, tienen miedo al futuro, tienen miedo a envejecer, tienen miedo a una nueva relación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque evidentemente jamás nos instruyeron en el camino correcto de Cristo, para que cuando fuésemos adultos nunca nos hubiéramos apartado de Él. Ahora, antes de iniciar esta exposición, quiero preguntarle a usted, si te hubieran instruido o si nos hubieran instruido de forma diferente, ¿cómo sería tu vida el día de hoy? Y permítame dar algunas aristas o algunas respuestas. Bien, regular, mala, o posiblemente no sabes y no respondes. Y miren la segunda pregunta que quiero hacer. ¿Estás instruyendo, tú que ya eres padre, verdaderamente a tus hijos en el camino del Señor? Pero, ojo, no solamente en el camino del Señor, sino en el camino del respeto, en el camino de la honestidad, en el camino del estudio, en el camino de la verdad, en el camino de la fidelidad, en el camino de la vida sexual. Esto debe ser también importante para nosotros. Y el primer punto que en esta mañana voy a compartir, le he titulado Instruir a nuestros hijos en el camino que deben andar. Es la obligación primordial de todo padre. Debo acotar en este primer punto que en ocasiones como padres cometemos el grave error de instruir a nuestros hijos en los caminos que a ellos les gusta caminar. Y permítame poner algunos ejemplos. Entonces, yo instruyo a mi hijo en el buen manejo del celular antes que la Biblia, en el buen manejo del Xbox antes
que aprender versículos. A veces instruimos a nuestros niños en la pereza, en la mala educación, en el irrespeto, en ser respondones, en el ser desordenados, en ser malos estudiantes, en ser soberbios. Y evidentemente esto va en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Esto va en contra de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de los apóstoles. Nuestro deber entonces como padres es instruir a nuestros hijos en cuanto al camino del Señor, en cuanto al deber y en cuanto a la conducta, no en lo que a ellos les guste. Por esto, hermanos, es que hoy en día encontramos a muchos varones cristianos, y permítanme por favor poner esta palabra en comillas, muchos de ellos que se han casado y se han vuelto irresponsables, porque lastimosamente nunca entendieron, nunca se les formó, nunca se les instruyó para qué era el matrimonio. Y encontramos que la esposa es la que toma el lugar como sacerdote y el hombre es el que toma el papel de la mujer. Y vuelvo y reitero, estos comportamientos, evidentemente a la luz de lo que enseña la Escritura, por supuesto, no es bíblico. Cuando instruimos a nuestros hijos en todo lo bueno, en todo lo provechoso, yo le aseguro a usted, querido hermano y querido amigo, que esto va a beneficiar la vida de sus hijos por siempre. Y quiero poner algunos ejemplos. En los caminos del Señor, quiero preguntarle, si yo como padre enseño a mis hijos los caminos perfectos, gloriosos del Señor, ¿acaso esto no será beneficioso para ellos? La respuesta es absoluta, sí. Otro ejemplo, si yo como padre le enseño a mis hijos los deberes como hijo, como estudiante, como creyente, como profesional, como casado, ¿será beneficioso para ellos? Por supuesto que sí. Y el último ejemplo en cuanto a la conducta. Si yo como padre le enseño a mis hijas, en este caso personal, o usted a sus hijos, cómo debe ser un buen creyente, conforme a la palabra, cómo debe ser un buen profesional, cómo debe ser un buen padre, cómo debe ser un buen esposo, cómo debe ser un buen hijo, y en un futuro, cómo debe ser un buen anciano, o un buen abuelo mejor, le aseguro que esto beneficiará la vida de nuestros hijos de una manera especial. Entonces, amados hermanos, lo primero o la primera obligación como padres es instruir a nuestros hijos en el camino que deben andar. Y en primer lugar, en el camino de Cristo, y en segundo lugar, en el camino de la vida, en el camino de cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen estudiante, cómo ser un verdadero creyente nacido de nuevo, cómo ser un profesional, cómo ser un buen ser humano, cómo ser un buen esposo, entre otros. Como punto número 2, instruir a nuestros hijos se debe hacer como padres con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia. Permítame leer Proverbios capítulo 29, versículo 15, la segunda parte. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vuelvo y lo leo. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando hablamos de instruir a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia, no significa mimarlos o consentirlos. Y permítame abrir este paréntesis para decir algo que hoy en día está sucediendo. Existen mamás y existen papás que todavía llaman a su hijo de 30 y 40 años
mi bebé, mi niño. Y esto, hermanos, aunque se entiende que son nuestros hijos, evidentemente tienden a dañar su formación como verdaderos hombres de hogar o como verdaderas mujeres de hogar. No se debe consentir, no se debe mimar a un niño. Ahora, tampoco podemos evitar y tampoco debemos pasar por alto la grosería que ellos cometen. Cuando instruimos a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia, no podemos pasar por alto su grosería. Se debe corregir su pecado ante Dios a través de la palabra del Señor. Es importante que reconozcamos en esta mañana que no por el hecho de nosotros ser creyentes, nuestros hijos también lo son. Ellos son pecadores igual que nosotros y ellos también necesitan ir a Cristo en arrepentimiento verdadero. Instruir a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia significa que la instrucción que yo le doy a ellos debe ser dada en amor y en respeto. El niño o la niña evidentemente deben ver en nosotros como padres el amor de Cristo, aun cuando sean corregidos y cuando sean instruidos. Hermanos, como padres debemos mostrar el fruto del Espíritu dado por el Señor como regalo en nuestro nuevo nacimiento. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, se nos da una breve lista de ese fruto maravilloso del Espíritu. Entre esos está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos en amor, en gozo, en paz, con toda la paciencia que el Señor nos puede dar, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza, para que nuestros hijos puedan vernos a nosotros como verdaderos imitadores de Cristo. Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y además de esto, hermanos, cuando tenemos el fruto del Espíritu, nosotros también debemos escuchar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, aconsejar a nuestros hijos en amor, aconsejar a nuestros hijos en misericordia, aconsejar a nuestros hijos en esa gracia que solamente nuestro bondadoso, soberano, fiel, bueno, tierno y glorioso Señor puede darnos. Lastimosamente, en Latinoamérica, el maltrato a nuestros niños es evidente. Personas que asisten a iglesias donde aparentemente se les enseña una doctrina sana, allí ellos son uno delante de la iglesia y son otros en su casa. Y sé de casos de hermanos que maltratan a sus hijos física y psicológicamente sin ningún entendimiento claro de la palabra. Permítame preguntar, ya para finalizar este tema, las siguientes preguntas y valga la redundancia. Mire la primera pregunta que le quiero hacer a usted que me está escuchando. ¿Corriges a tus hijos con amor y respeto? Vuelvo y pregunto, ¿corriges a tus hijos con amor y respeto? Pregunta número 2. Cuando instruyes o corriges a tus hijos, ¿ellos saben que lo haces en el amor del Señor? Cuando instruyes o corriges a tus hijos, ¿ellos saben que lo haces en el amor del Señor? Pregunta número 3. ¿Consientes
y mimas a tus hijos sabiendo que están en disciplina por sus errores o pecados. En palabras más claras, cuando tú disciplinas a tus hijos, realmente ellos entienden que lo haces porque deben ser disciplinados, o ni siquiera pasa un minuto y ya los estás consintiendo o mimando y ya lo estás perdonando. Evidentemente debemos entender que Cristo nos ha perdonado una sola vez y para siempre, pero también debemos entender que la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la disciplina, no solamente la eclesial, sino también la disciplina de nuestros hijos. Pregunta número 4. ¿Crees que tus hijos, cuando fueren grandes, te agradecerán por tu instrucción y cuidado? ¿O al contrario, jamás reconocerán que tú un día los instruiste o los llevaste mejor en el camino correcto? Y pregunta número 5, y con esta finalizo: ¿qué tipo de hijos estás criando? ¿Hijos malcriados? ¿Hijos malagradecidos? O por el contrario, tú puedes decir hoy delante del Señor, o podemos decir más bien delante del Señor, estamos criando y tenemos la firmeza que estamos criando hombres y mujeres formados piadosamente en las sagradas y benditas Escrituras. Estas preguntas, hermanos, para que podamos nosotros tenerlas allí en cuenta. Y quiero dar 2 conclusiones y 2 aplicaciones. Y como conclusiones finales, quiero decir como primera medida, no olvidemos, hermanos y amigos, que nuestros hijos son malos por naturaleza y también necesitan arrepentirse en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como segunda conclusión, nuestros hijos son tercos. Nuestros hijos en ocasiones son obstinados, son desobedientes y, como lo dije anteriormente, son malos por naturaleza. Por lo tanto, debemos enseñarles el evangelio correcto del Señor. Debemos enseñarle por qué ellos están en la condición que están. Debemos enseñarle el camino correcto del Señor para que ellos puedan permanecer siempre en Cristo Jesús. Y debo también afirmar en esta mañana que el camino de Cristo permeará todas las demás cosas. Y como aplicación final, es nuestra obligación entender que como padres, nuestro llamado es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, en los deberes como ciudadano, como estudiante, como profesional y en su conducta como creyente, como padre, como esposo y posiblemente en un futuro como abuelo. Y aplicación número 2, instruyamos a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia, para que ellos puedan ver en nosotros a Cristo y su palabra, pero teniendo mucho cuidado de aprobar su pecado a través del consentimiento. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y si Dios nos lo permite, de hoy en 8 días, estaremos compartiendo la segunda parte y estaremos hablando un poquito de el significado real de Proverbios 22:6, entendiendo que Proverbios 22:6 no es una promesa para nuestros hijos. Se debe tener mucho cuidado con y malinterpretar este versículo. Oremos, amados hermanos y amados amigos. Bendito Padre y Señor bueno, en esta mañana nos presentamos delante de tu trono, Señor, delante del trono de la gracia. Queremos agradecerte, mi amado y buen Señor, por enseñarnos tu palabra y por tener estos tiempos que son necesarios para la instrucción, o mejor, para saber cómo debemos instruir bíblicamente a nuestros hijos. Amado Dios, oramos para que sea tu amor, sea tu gracia, sea, Señor, tu misericordia en nuestras vidas. Enséñanos a instruir a nuestros hijos en la vida
para que cuando fueren viejos no se aparten de ella. Danos la gracia, danos el entendimiento, danos la inteligencia, Señor, y danos la prudencia para amarte, para adorarte y para que nuestros hijos puedan ver en nosotros a Cristo. Que no aparentemos lo que no somos, que seamos, Señor, reales en todo lugar donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que en esta mañana posiblemente estuvo escuchando. Oramos, Señor, por cada iglesia local, oramos por cada pastor, por cada diácono, por cada hermano y por cada hermana, pero específicamente oramos, Señor, por cada hogar, por cada papá, para que entienda el rol que le ha sido dado, por cada mujer, para que entienda el rol que se le ha asignado, y oramos por nuestros niños, Señor, para que la rebeldía, para que la duda, para que la desconfianza, Señor, para que la opresión, Señor, de la gloria se vaya de ellos. Y si posiblemente nosotros estamos enseñando o estamos siendo desordenados o estamos instruyendo mal a nuestros hijos, perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de ese grave pecado y pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a leer, a estudiar, a meditar y a enseñar tu palabra de una manera sana y de una manera santa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes de parte de este servidor y de la Iglesia Bautista Comunidad Cristiana Lugar de Gracia. Les decimos en esta mañana gracia y paz.